Buenos días a todos. Y quiero agradecer muy especialmente a los organizadores y a ustedes. Permítanme asumir que estamos viviendo un tiempo tumultuoso, por si alguno en la historia no lo hubiera sido. Un tiempo plagado de guerras y víctimas, inequidades insultantes, protestas, frustraciones y desencantos. Como paradoja o quizá corolario forzoso de la razón encumbrada a método, nuestro tiempo se muestra refractario a los prospectos que no se someten al cálculo y a las ilusiones colectivas. Vivimos circunstancias que perturban el entendimiento simple. Se nos dice que los cambios obligan a un fatigoso proceso de resignificación de las palabras y las cosas, que confirmaría la relativa precariedad de las certezas con que nos gobernamos. Así, a la comprensión, la gestión y los juicios de valor con que tratamos la conflictividad inherente a nuestros días, se le ofrecen al menos dos vías alternativas. Una es la del conflicto, que ordena mediante la sumisión y el temor en el horizonte de las hegemonías. La otra es la de la concordia, que construye convivencia en la pluralidad y el consenso. Naturalmente, hay atajos y formas mixtas, pero las dominantes son claramente opuestas. No es casual, por ello, que de tanto en tanto busquemos en las voces que en tiempos pretéritos orientaban los conceptos que puedan ampararnos o brindarnos consuelo a modo de reconstituyentes de la esperanza. Volver sobre las palabras y las cosas que las palabras denotan y connotan ayuda a rastrear la carga de significados con que llegaron hasta nosotros y la forma en que nosotros mismos constituimos nuestro mundo al utilizarlas y utilizarnos. ¿Qué nos importa de la administración financiera y qué debe importarnos? La respuesta académica nos dice del conocimiento, la acción y el juicio que deben aplicarse unitariamente a las estructuras organizativas y los procesos que hacen posible la generación de recursos públicos y su utilización en orden a los fines del Estado. Nos dice, por tanto, de la relación entre las anticipaciones, los actos de gobierno y administración y su registro y constatación. La segmentación, hasta cierto punto, auspicia la persistencia de concepciones no unitarias, sino divisivas, del actuar, el pensar y el valorar cosa pública, como operaciones compartimentadas y estancas, y peor aún, inconsecuentes las unas de las otras. Esta perspectiva, que distingue las palabras de las cosas, los hechos de los valores, alienta la presunta inocencia que algunos atribuyen a los conceptos, actos y juicios idiosincráticos de la profesión como puramente técnicos, en el sentido de carecer de contenido ético y, por ende, de responsabilidad respecto de su alcance moral. Volver la mirada sobre el sentido de los números puede ayudarnos a desconfiar de la pretendida inocencia y recuperar la armonía en la República Democrática. Si por república entendemos una forma de gobierno, no es ocioso recordar que la res pública, la cosa pública, es en sentido estricto anterior a las formas de gobierno, anterior a la teoría y la práctica del Estado moderno. Entender la república como anterior a la organización política y jurídica que la realiza implica reconocerle primacía a los elementos constitutivos del convivir del cual emerge. Estos valores son los de la afectación personal, en el mutuo y recíproco reconocimiento de los demás como legítimos. Así, en un sentido lógico y cronológico a la vez, la República está en la disposición primaria a cuidar los unos de los otros y organizarse para ello, realizando en las formas jurídicas y políticas de la convivencia las formas elementales de la gramática consensualmente validada que la funda. En tanto forma de gobierno, sabemos que la República encuentra en la división de poderes, esto es, en la correlación de equilibrios y controles recíprocos entre las formas legítimas de los poderes del Estado, su nota aguda y celeste. Toda forma de gobierno que olvida o decide ignorar los fundamentos vivenciales de este principio elemental de legitimidad sacrifica la autoridad en aras del autoritarismo.
De igual modo es posible decir, con Maturana, que la democracia carece de fundamento racional, porque antes de ser apenas la regla decisional del voto mayoritario, antes de la especulación y el cálculo, emergió del deseo de convivir en paz con los demás. Considerar la cosa o gestión pública como preestatal y pregubernamental hace una diferencia que importa. Permítanme ilustrarlo. Los cuerpos celestes que forman la constelación de Orión no forman ellos mismos ninguna constelación. Impasibles soportan que nosotros tracemos desde aquí las seguras líneas imaginarias que los unen en inequívoca y estable configuración, mientras el cielo se presta para ello. ¿No deberíamos prestarnos acaso nosotros también a la comprensión de las seguras líneas que nos unen en las incontables configuraciones que de modo sensible o insensible constituimos? ¿No deberíamos procurarnos la mejor comprensión posible de los fenómenos y procesos políticos y administrativos que estamos llamados a conservar y a transformar, a opinar, realizar y juzgar, alegar? Un amigo y colega aquí presente no hace mucho llevó mi atención a un texto sobre administración financiera cuyo autor, Cayetano Liciardo, no vaciló en vincular nociones características como presupuesto público, sistema administrativo, régimen constitucional, a nociones propias de la teoría musical. Quiero destacar este punto. Un autor vocacionalmente práctico entendió su pensamiento sobre esta materia como acción efectiva y transformadora y optó por seguir una buena teoría. Los teóricos predicamos que no hay nada más práctico que una buena teoría. Si nuestros intereses son eminentemente prácticos, ¿en dónde asentar la bondad de una teoría de la administración financiera y el control? ¿En la satisfacción que producen los resultados de una práctica consecuente? ¿En la correspondencia con la verdad? ¿En el servicio que se brinda a la justicia? Los griegos que inventaron el entendimiento en el que aún razonamos supieron tempranamente que el hombre era la medida de todas las cosas. Antes, los pitagóricos habían soñado el número audible y la forma de la esfera que causaron y ordenaron el universo. Quizá Pitágoras escuchó la forma antes de verla o representársela en el rítmico y armónico escalar de los metales batidos, que así fueron medida del cosmos infinito y la finita humanidad por igual. Desde aquel magnífico misterio, todas las artes, sentenció Borges, aspiran a la condición de la música. Debemos a Pitágoras el estudio de la relación entre la naturaleza y los números en clave armónica, digamos, entre la matemática y la música. A él debemos la creencia de que el universo y todo en él es número, que está constituido por números y es comprensible numéricamente. Pitágoras, todos los hombres y mujeres que han sido y siguen siendo Pitágoras, en definitiva creía que el número era la clave secreta y sagrada del mundo y de la comprensión del mundo. Forma y sustancia opaca y a la vez luminosa, oculta y evidente, misteriosa y práctica. Así, su persuasión respecto de la vinculación trascendente que imponía la relación sinónima de armonía en la música y en las matemáticas resulta radicalmente política, en tanto se replica en la concordia a la que debía aspirar el Estado y el sistema de reglas para constituirlo. Aun cuando solo unos pocos ilustrados de entonces podían acceder al nivel de abstracción que exigía la comprensión de estos conceptos, la creencia pitagórica halló en sus términos la virtud de trascender su propio tiempo. Básicamente, la idea es que, por estar el número en toda parte de la totalidad del mundo, la explicación matemática habría de ser, consecuentemente, la más totalizadora y capaz de producir un conocimiento más riguroso y seguro que el acumulado por cualquier otra ciencia o práctica del conocer. Un conocimiento que permite controlar, esto es, gobernar, dirigir, dotar de propósito aquello que se desea conservar y aquello que se desea transformar. Sobre tales antecedentes destacó Platón la relevancia de la clave armónica y musical,
al indicar el método para la formación de los genuinos gobernantes del Estado ideal. Al respecto hace decir a Sócrates que es en la música que debemos edificar la residencia de los guardianes. Sabía Platón, y lo reiteró San Agustín, Cicerón y una inclaudicable lista, que la justicia es una forma de armonía entre partes y fuerzas eventualmente opuestas. Hoy aceptamos que Platón, al referirse a la música, probablemente tuvo en mente una teoría de naturaleza matemática, una interpretación de razones y términos numéricos de la manifestación armoniosa de los sonidos, más conectada con lo que podríamos denominar aritmética que con la pura sonoridad. Sin embargo, puesta esta declaración en el horizonte de la gobernabilidad de la gestión pública, de los intereses y asuntos públicos a los que nos convocan las deliberaciones que estamos iniciando esta mañana, queda claro que Platón sostuvo una argumentación centrada en la importancia de las proporciones y razones de cuño matemático, contrastables, comparables, en cuyo movimiento el orden social y la república resultarían de la conjugación armoniosa de relaciones de convivencia a la vez justas y verdaderas. En general, por armonía entendemos unión grata en la diversidad, proporción conveniente y justa, tanto en la música cuanto en los diferentes órdenes del Estado, como equilibrio dinámico e inclusivo de elementos eventualmente opuestos. Frente a esta tesis, Humberto Maturana anotó con agudeza: armonía es lo que importa. Dada su persuasión de que los humanos somos en el lenguaje y que este es básicamente coordinación de conductas, cabría entender que en esa frase intentó encapsular la idea de que en toda conversación hay que prestar atención a todo aquel que se hace responsable por lo que declara. La idea es simple y poderosa. La vida social de hombres y mujeres libres, esto es, hombres y mujeres solidarios y responsables, se dinamiza por importancias. Clave quiere decir llave, signo, código de signos, nota o explicación, figura que en el pentagrama musical anticipa el nombre de las notas, idea, en fin, por la cual se hace comprensible algo que era enigmático. ¿Ayudarán los números acaso a la comprensión de la clave enigmática que ciertamente signa la armonía en una república democrática? Somos agentes responsables por nuestros propios actos y partícipes solidarios del convivir político que llamamos república democrática, forma de convivencia y de gobierno que exige nuestra libertad e igualdad de dignidad. Una tradición quiere que la clave de nuestras relaciones sea contraria a la armonía, congruente con la idea de que la historia debe ser contada, esto es, controlada, como tensión permanente y sistemática de contrarios, dialéctica de oposiciones destructivas y generatrices, sin las cuales no habría novedades ni progreso. Otra tradición, quizá menos vehemente, pero no menos persistente, auspicia la armonía en la diversidad, la gratitud en los encuentros plurales, las posibilidades imaginativas que abren la tolerancia, el respeto y la conciliación. Estas disposiciones son antitéticas y no hay recurso metódico que garantice la verdad de la una sobre la otra, pero sí hay la reflexividad de la conciencia que nos permite discriminar las fuentes de nuestras propias preferencias. La justificación de la relación entre números y operaciones numéricas con las operaciones del control de presupuesto, las finanzas y la administración pública parecería, en primera instancia, casi tautológica. Cuesta imaginar otra manera de cursar esta práctica, pero vale la pena detenerse a considerarla. Algunos autores definen nuestra cultura y nuestras instituciones como propias de la civilización número dependiente que generó el racionalismo de Occidente. Se centran para ello en la obsesión por el cálculo y los procesos matematizables que dominan las ciencias en general y los presupuestos básicos de la racionalidad con la que se supone debemos gobernar y administrar patrimonios, compromisos y promesas colectivas. Max Weber destacaba este rasgo cuando puntualizaba que la civilización occidental había avanzado por el dominio del cálculo y la cuantificación y que solo en ese contexto era dable un gobierno de carácter racional. Así, nuestra historia sería la historia de la pantometría, la historia de la obsesión por medirlo todo,
de controlar por la vía comparativa según unidades de medida pretendidamente objetivas y universales, superadoras de las virtudes mágicas y paternales de los antiguos mandamientos y tradiciones orientadoras de la acción. La superioridad técnica de Occidente, según asumía Max Weber, se habría debido a esta capacidad, traducida en progreso científico y tecnológico, en capacidad bélica, descubrimientos y colonizaciones, cartografía, burocracia y otras formas básicamente numéricas de la apropiación, el dominio y el control. La cultura moderna o cultura de la objetividad está indisolublemente asociada a la presunción del progreso positivo de la historia, entendida como proyecto, sujeta a la doble atadura de condiciones materiales, no todas controlables por los hombres, y la voluntad de ejercer dicho control en beneficio de determinados propósitos. No hay duda en este sentido de que el proyecto de la modernidad está claramente asociado al progreso de la verdad. Podemos preguntarnos entonces, ¿y la justicia? ¿El fin de la República es la verdad o la justicia? La antigua sabiduría, aquella que amonestaba a los duros de entendimiento con el mandato simple de trabajar por la justicia si se quería alcanzar la paz, congruente con el idealismo que forjó Platón, no admitiría otro fundamento último para los afanes públicos. Sin embargo, es legítimo plantearse el interrogante, pues la argumentación sobre el progreso técnico como hijo de la pantometría y la búsqueda de la verdad parece razonable, aun cuando esta argumentación opere mediante la lógica contradictoria que impone a la agonía del convivir el signo material y simbólico de la intransigencia y la guerra. Se construye destruyendo, se controla venciendo. Preguntémonos entonces por la armonía, aquella forma que Lichardo nos recordaba que ya para Cicerón en el convivir político era la concordia. ¿Qué quedaría en pie de la armonía en el Estado si la procura de la verdad no fuese unitaria y vitalmente también la de la justicia? Paul Ricoeur sugiere que lo justo engloba lo verdadero y por ello en su concepto ocupa la cúspide de la teoría práctica, así como lo verdadero debe presuponer lo justo en tanto práctica teórica. Siguiendo a Rawls en esto, Ricoeur sugiere que la justicia es a las instituciones lo que la verdad es a las teorías. Naturalmente, no podemos dejar de advertir que el filósofo predica aquí sobre teorías matematizables, validables numérica y empíricamente. La pregunta que quizás no querramos hacernos es si la esperanza de que en la República imperen la verdad y la justicia tiene fundamento racional o no. La tradición platónica que hemos evocado dice que sí, puesto que en ella la razón última y suprema es la idea del bien. Así, en principio, estaría el número ordenador, conjugado luego en formación radicalmente musical y consagrado finalmente en el gobierno prudente del Estado. Otras tradiciones, no idealistas ni racionalistas, sugieren que el fundamento conversacional, estructurador y musical es mucho más cercano al deseo de convivir en paz que a la eficacia y la eficiencia administrativa. La incertidumbre y el conflicto, sigo a Ricoeur en esto, signan el carácter trágico de una situación. Las decisiones públicas se toman típicamente en este marco y controlar los alcances y efectos de tales actos también corresponde al mismo contexto. De allí que los griegos dieran a la tragedia un carácter formativo de ciudadanía, de vida en común, de vida republicana. El teatro era una conjetura, una representación de cursos de acción posibles en la vida individual y colectiva, incluyendo el inescrutable designio de los dioses que en ambos planos se entremezclaban. La vida no especificada era vida zoé, vida perdurable de la comunidad de vivientes políticos. La vida individual, la vida bios, tiene una conclusión no escrita, aunque el número de sus días estuviera de antemano cifrado. El número, en todo caso, contiene la condición simultánea de la certidumbre y de la duda. Doble condición que el griego concedió también a las declinaciones del mundo o universo, que llamó cosmos y cosmear. Permítanme este barbarismo a los fines expositivos.
para la operación de hacerlo y apreciarlo como forma del orden y el gobierno. Entre las acepciones de cosmos destacan la de organización, convivencia, disciplina, dirección, construcción, cielo, tierra habitada, reunión de los hombres, junto a las de arreglar, disponer, adornar, celebrar, honrar y otras. Nuevamente, mientras unas remiten a un sentido literalmente propositivo del mando estructurado con arreglo a la verdad y la justicia, digamos, con ajuste a una genuina cosmología, las otras remiten al sentido artificioso de la seducción, el ocultamiento y la manipulación, propios no ya de la cosmología política, sino de la cosmética del poder. Naturalmente, en el campo del gobierno y la administración pública queremos lidiar con hechos y no con engañosas apariencias, y en buena medida esa es parte de la tarea, discriminar y segregar entre valores y sus meras apariencias. Tarea crucial para teóricos y contadores por igual. Contar es narrar y argumentar, y por eso mismo obliga a recordar que todo hecho contable, es decir, argumentable, es hecho por alguien, que todo hecho expresa y reclama un hacedor. En tal sentido, las apariencias son formas de la hechura también, porque son aparentadas por alguien, porque lo son para alguien. Por eso gobernar, como saber práctico, se asocia a la prudencia más que a la sabiduría, a la agencia responsable más que a la obligación formal, a la equidad más que a un sentido absoluto de la justicia. La presunción de un hacedor, de su invariable presencia antes, durante y después de todo hecho y acto de gobierno o hecho y acto administrativo, nos advierte que no estamos solos. No hay ninguna tarea en el dominio de la gestión pública que solo tenga una naturaleza técnica o atributos puramente formales. Podríamos decir con Borges que en este mundo cotidiano que se parece tanto al libro de las 1001 noches, no hay un solo acto que no corra al albur de ser una operación de la magia, no hay un solo hecho que no pueda ser el primero de una serie infinita. Esto incluye los presupuestos y la rendición de cuentas, la contabilidad y la auditoría. Toda tarea en el dominio público tiene contenido técnico y correspondencia moral. Es la inexcusable presencia de los demás, el sentido republicano de cuidar de nosotros mismos cuidando de los demás, lo que hace nuestra tarea, profesión o vocación inexcusablemente ética también. Por esta razón, entre otras, no puede considerarse seriamente la materia del régimen político y administrativo de un Estado sin someterlo a la doble interpelación de la verdad y la justicia. Y si uno se preguntara aquí por dónde comenzar, desandando el camino quizás llegaríamos nuevamente a Pitágoras, a todos los hombres y mujeres que fueron Pitágoras, al número audible y la forma de la esfera, tan necesarios para seguir soñando en paz el mundo que habitamos. Al discurrir sobre vías alternativas de acercamiento a la República y la consideración de la democracia como forma de convivencia antes que regla decisional, solo quise ensayar una reflexión ajena a toda intención admonitoria. Sí procuré, en cambio, recordar la exigencia metódica y epistemológica de la sinceridad intelectual en el ejercicio de la profesión. Es disculpable que no tengamos la certeza de estar en la verdad y en la justicia o próximos a ellas, suponiendo que su acceso admita grados. No es excusable alegar inocencia e irresponsabilidad cuando en el descargo de las responsabilidades públicas de la administración financiera y el control optamos por la cosmología o la cosmética, pues todo hombre y mujer libre se reconoce en la diferencia. Muchas gracias. Es cierto, Liciardo, profesor, hablaba de la contabilidad como una ciencia armónica y por eso su relación con la música, y por eso los sistemas de administración financiera deben ser armonizados, los distintos subsistemas. Ahora, usted mencionaba que la República
divide el poder de tal forma que ninguno de ellos sea todo. Y entonces yo lo escuchaba y pensaba que cuando uno trabaja en exponer, en números, en contar, de alguna forma está reconociendo al otro, porque lo hace para otro. Ahora, muchas veces se mezcla cosmovisión y cosmética. Mucha información también es ninguna. ¿Cómo encontrar el límite? ¿Cómo encontrar la línea de diferencia? A mí me gustaría tener una respuesta definitiva para este tipo de interrogantes, pero por formación me obligo a recordar a Borges, que él señalaba que la idea de texto definitivo solo se corresponde con la religión o el cansancio. Y creo que tenía razón. Es difícil postular la posibilidad de una seguridad absoluta, de una certeza absoluta. Creo en estas cuestiones, como en otras de la vida, que hay un sentido inmediato de la sensibilidad. Percibimos la justicia porque la hacemos, porque la sufrimos, o porque no la gozamos, o porque no podemos realizarla. Más allá de una definición académica, más allá del recurso metódico que nos brindan las reglas de una profesión para decirnos cuando estamos haciendo lo correcto y lo incorrecto, hay eventualmente, siempre, la necesidad de rectificar. Fíjate, Abelardo, que en sentido estricto llamamos a la equidad dichosa rectificación de la justicia estrictamente legal. Esto no es una novedad. Tampoco es una novedad que nos dé mucho trabajo distinguir entre una cosmovisión y una cosmética. Tampoco nos da mucho trabajo distinguir el uso prudente y el abuso de la estadística. Que alguien dirá que en última instancia hay fines que priorizan el sacrificio de ciertos métodos, nos lleva a la vieja cuestión de que el fin no justifica los medios. Es arriesgado, es imprudente sacrificar conocimientos en aras de métodos. La comunidad de profesantes, por eso conversa, por eso dialoga, por eso construye conversacionalmente acuerdos, hilvana, entreteje acuerdos y desacuerdos. Hay operaciones que ayer tenían un sentido, una validez, que hoy una misma comunidad de profesantes decide, no, ya no hacemos las cosas de ese modo, vamos a cambiarla. Creo que ese es el entendimiento constructivo de nuestras posibilidades de mejorar el mundo en el que vivimos. Hay otras vías que postulan, por eso mi evocación a Platón, que postulan que la verdad ya está dada, que solo hay que acceder a ella a través también de un proceso laborioso e ingenioso de acceso a descubrir y a develar. Yo no lo sé, no. Como buen profesor, siempre le preguntamos a los alumnos, ¿y usted qué piensa? Dar una respuesta acabada me parece temerario. En cambio, no dudar en hacer notar la diferencia, eso sí me parece justo y oportuno. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le damos las gracias al profesor Ricardo Smutman.